Estroma y cordones sexuales. Estos tumores de ovario pueden originarse en los otros componentes que hay en la corteza ovárica, en las células de la granulosa, en las células de la teca, y también pueden originarse en células de Leydig o de Sertoli. ¿Se acuerdan dónde están estas células normalmente? ¿Dónde se transmisión? Este es el tercer grupo de tumores, el menos frecuente antes de vivir, porque vamos a hablar de metástasis. Y existen tumores de la granulosa, tumores de la teca, hay fibromas, hay tumores de las células de Sertoli, tumores de las células de Leydig. Y acá se nos plantea situaciones bien interesantes. Son tumores funcionantes, la mayor parte de ellos. Si son células de la granulosa o de la teca, ¿qué van a producir? Si son tumores que comprometen a las células de Leydig, ¿qué van a producir? Dos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de hiperplasia de endometrio, de cáncer de endometrio, de pólipos? Habíamos mencionado algunos tumores ováricos que producen estrógenos como una causa. Estos son los tumores de ovario que producen estrógenos. Y cuando producen, cuando son de las células masculinas de Leydig, ¿qué van a producir? Van a producir masculinización. Ahí está. Pueden producir hiperplasia endometrial, pólipos, cáncer. Pueden inducir a un desarrollo sexual precoz. Es un tumor que produce esto. Pueden producir problemas mamarios y pueden inclusive ser causa de cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque hay una secreción persistente de estrógenos. Cuando son de la granulosa. Estos son los veninos, fibromas. Por si acaso, el que veíamos al principio, esa imagen del tumor feo, era un fibrotecoma, por si acaso. Así tan feo, pero era fibrotecoma. Y cuando son de las células de Sertoli, pero sobre todo de células de Leydig, se va a producir masculinizantes. ¿Eso qué va a hacer? Cambio del tono de voz, hirsutismo, caída del cabello, ¿no es cierto? Esterilidad, etc. Y el último grupo, el último grupo de tumores de ovario son los metastásicos. Habíamos visto que en el ovario, por ejemplo, el cáncer de endometrio hace metástasis al ovario. De origen ginecológico, tumores de origen ginecológico que tienen origen en otros órganos pueden dar metástasis al ovario. Pero no solamente ellos, los tumores de mama pueden dar metástasis al ovario. Los tumores del aparato digestivo pueden dar metástasis al ovario. Y tenemos tumores que son bastante clásicos. Hay el famoso Krukenberg, por ejemplo. El Krukenberg es un tumor de origen gástrico o mamario que se caracteriza por sus células muy interesantes, las células en anillo de sello se llaman, que dan metástasis en el ovario. Entonces, nos toca hablar de cáncer de ovario. Y este es un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque causa muerte. Es un tumor que causa muerte. Y causa muerte porque su diagnóstico es tardío. Lamentablemente, no tiene clínica específica. Se desarrolla silenciosamente y cuando llega el momento de hacer diagnóstico, estamos en estadio 3, en estadio 4 de la FIGO. ¿Se acuerdan FIGO? Bueno, en ovario también hay FIGO. ¿Se acuerdan ahora? Pero no se han acordado la semana pasada. Entonces, ya estamos en estadios avanzados, 3, 4. El diagnóstico no es sencillo, ¿sí? Entonces, es una patología que causa mucha muerte. En América Latina no es el más frecuente, ya sabemos cuál es el más frecuente, pero su tasa de mortalidad es bastante alta. Puede aparecer en mujeres posmenopáusicas. Ese es un tema que tienen que considerar. Es raro un cáncer de ovario en mujer joven. Es raro. Pero puede haber. Pero vamos a lo más frecuente. Si yo encuentro un tumor de anexo en una mujer de 70 años, ¿voy a pensar en un tumor benigno? No, lo primero que voy a pensar es cáncer. Pero si encuentro en una de 50, 53, 55 años, ¿voy a pensar en cáncer primero? No, voy a pensar en los otros tumores. La edad es un factor importante. No son categóricas estas afirmaciones. Solamente se presenta en mujeres, pero lo más frecuente es que en mujer mayor
Tengo una paciente de 70 años que tiene un tumor de anexo que estaba haciendo prequirúrgico. Le he hecho la valoración, ya le he hecho el seguimiento, he hecho los exámenes que habían para descartar cáncer de ovario. Obviamente el resultado va a ser una vez que saquemos, la patología me va a decir eso no cáncer, pero todas las pruebas que hemos trabajado inicialmente dan negativo a cáncer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con esa edad. Pero ya la familia está advertida, podría ser un tumor maligno que no nos ha salido en las pruebas de prequirúrgico. Entonces, algunos datos, aquí están. Estadios avanzados. Cuando se hace el diagnóstico estamos en estadio 3, 4. Un poquito de teoría, datos importantes. En el cáncer de ovario hay factores de riesgo y hay factores que se consideran protectores para el cáncer de ovario. Por ejemplo, la paridad será un factor de riesgo o un factor protector. Es un factor protector. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos también en útero, ¿no es cierto? Hay una etapa de reposo, esos 9 meses son reposo para el útero. Ahora también hablamos, esa etapa de embarazo es reposo. Pero una menarca precoz será riesgo o protector. Riesgo, ¿por qué? Porque hay mayor tiempo de actividad ovárica. Una menopausia tardía es riesgo o protector. Riesgo. El uso de fármacos que estimulan la ovulación, se llaman inductores de la ovulación, en pacientes que quieren embarazarse, ¿es riesgo o protector? Riesgo, estamos estimulando. El uso de anticonceptivos hormonales es riesgo o protector. Entonces, todas esas situaciones que hacen que el ovario trabaje más son de riesgo. Aquellas situaciones que hacen que el ovario entre en reposo se consideran factores protectores. De manera general, ¿cierto? Entonces, tenemos que hablar de la clínica, ¿no es cierto? Hablar de la forma obstétrica, hablar de la anticoncepción fertilizada, etc. Ahí está, menarca precoz, menopausia tardía. Ahí está repetido, ya saben qué pasa cuando hay repetido, ¿cierto? El uso de anticonceptivos orales se considera un efecto protector. Bien. También es importante el tema familiar. Hay cierta predisposición genética, sobre todo referida a mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2, que están vinculados con cáncer de mama, los han debido también en un momento. Estos genes mutantes que aparecen están vinculados con cáncer de mama y también con cáncer de ovario. Es más, mujeres que tienen estos problemas se consideran factores de, ahí está, factores de riesgo y factores protectores. ¿Cómo se clasifica el cáncer de ovario? También de acuerdo a su origen. Entonces tendremos, obviamente, los metastásicos son tumores secundarios, pero los primeros serán del epitelio germinativo, del epitelio superficial, de los cordones sexuales de ambos, las tres categorías. Y sus subclasificaciones. Frente al cistoadenoma seroso está el cistoadenocarcinoma seroso. Frente al cistoadenoma mucinoso está el cistoadenocarcinoma mucinoso. Y así, en cada grupo tendremos el carcinoma, en el caso de la seminativa, tendremos el disgerminoma, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. De la granulosa también, las lesiones malignas. Ahí están. Y los metastásicos, hemos hablado de aparato genital, de aparato digestivo, incluyendo mama. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? A diferencia del cáncer de cuello uterino, donde hay un método de tamizaje que es bien específico, que se llama Papa Nicolau, ¿cierto? Papa Nicolau, agarramos todas las mujeres del curso, se hace el Papa Nicolau antes del examen final. Entonces tenemos un método de tamizaje. Acá no hay un grupo, no hay cómo seleccionar, no hay qué decirles para descartar cáncer de ovario. No tenemos un método específico. Vamos a ver que nuestros tres parámetros, que son el examen físico, el marcador tumoral y la ecografía, tienen sus ventajas, pero también tienen sus limitaciones. El tacto bimanual nos va a reportar aumento de masa anexial, pero difícil de valorar cuando la mujer tiene sobrepeso. Por ejemplo, la mujer delgada funciona bien, pero la mujer sobrepeso un poquito complicado, ¿cierto? No es un criterio que nos ofrezca ventajas. El marcador tumoral, el antígeno carcinoembrionario 25, CA125, es el que más se utiliza, pero este solamente sirve para los tumores de origen epitelial, no sirve para otros, solamente para tumores de origen epitelial.
Y tenemos el problema de que hay tumores malignos que tienen CA125 normal. Para decirles, el valor normal es 35. Y cursan con 12, con 15 y es un cáncer. El 80% sí cursan con valores altos, pero hay un 20% que tiene marcador tumoral dentro de parámetros normales. Entonces, tiene su limitación. Entonces, de ahí por eso pedimos HCG, por ejemplo, le pedimos también. ¿Por qué? Porque si bien es una prueba que nos permite hacer diagnóstico de embarazo, también en este momento puede ser utilizado como un marcador tumoral. ¿Para qué? Para colocarse. Entonces, necesitamos evaluar esto. Ahora, otra situación con el CA125. Mujeres que tienen otras enfermedades pueden tener elevado CA125. Entonces, no es un método específico, no es suficiente. Y vamos por el siguiente, que es la ecografía. La ecografía avanzó bastante, mucho. Al punto de que ahora no se conforma con que no hay un tumor anexo derecho, de tanto por tanto, sino que ahora ha desarrollado criterios, los criterios ORAT, donde vamos a ver que el ecografista, el especialista en ecografía, no el que hace un diplomado de 3-6 meses, sino que el ecografista, va usando una tabla y va sumando criterios para decirnos probablemente un 80% de esta imagen es cáncer. Va sumando. Ha mejorado bastante. Antes decían es una masa pélvica, investiguen su origen, completen examen. Ahora no, nos va a subir. Tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta la clínica. En la clínica dice, usted es una señora de 70 años, usted nunca ha tenido hijos, usted ha menstruado a los 7, 8 años, usted ha dejado de menstruar a los 60 años. Pues nos van dando criterios y va sumando todo eso. Tienen sus tablas ellos, con los que nos orientan un poco mejor en la parte clínica, ¿sí? Pero aún así son métodos que no son aplicables en general, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en ginecología es utilizar la clínica, utilizar el laboratorio, utilizar la ecografía y tratar de hacer un criterio más específico. ¿A quiénes sí debemos hacer clínicas? ¿De quiénes debemos desconfiar? De las mujeres que tienen familiares con cáncer de ovario. Hemos dicho, hay predisposición genética, ¿cierto? Las mutaciones de genes, ¿sí? Mujeres que han tenido ya problemas de mama, ese es un grupo de riesgo bastante importante. No es fácil, no es sencillo. Sabemos que se diagnostica en estadios avanzados, no hay síntomas precoces, no hay manifestaciones clínicas de estadios precoces. La clínica es inespecífica, como pueden ver. No hay cómo decirles, tengo una paciente que tiene pérdida de peso, que tiene sangrado, que tiene dolor. No hay una clínica. De ahí que el caso clínico que tengo de tumor de ovario es bien complicado. ¿Por qué? Porque les tengo que dar más pautas, hacer una fase más avanzada de historia clínica para que ustedes vayan orientando hacia lo que estamos viendo en cáncer de ovario. Ojalá no les toque ese caso. Entonces, la exploración física, si ustedes observan, para que aparezca clínica en el examen físico, para que aparezcan hallazgos objetivos, el tumor ya está crecido. Fondo de saco de núcleos ocupado, ¿cómo ya está avanzado? Edema en miembros inferiores, el compromiso ganglionar. Pérdida de PGAs sistémico, ¿cierto? Y hay la estadificación, aquí está bien, esta es una estadificación bien sencillita. La FIGO tiene, la FIGO hay. No les voy a pedir estadificación de ovario, sí les voy a volver a pedir la del cuello uterino, eso sí. ¿Por qué es necesario estadificar? Porque a partir de la estadificación tenemos pronóstico y tenemos el tratamiento que le vamos a hacer. Aquí está la estadificación completa, por si acaso. Estadio 1, 1A, 1B, 1C, estadio 2, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4. Y a partir de la estadificación nosotros podemos plantear un tratamiento. Y el tratamiento, hemos dicho, la mayor parte de los casos nos encontramos con tumores estadio 3, estadio 4. ¿Y qué hacer? ¿Cuál es la conducta quirúrgica? En la conducta quirúrgica lo que se pretende es hacer la citorreducción. ¿Qué quiere decir citorreducción? Que vamos a eliminar la mayor cantidad de tejido canceroso. ¿Sí? Y de ahí que podemos hablar de citorreducciones óptimas y citorreducciones subóptimas, dependiendo cuánto hemos dejado de tumor adentro, cuánto no hemos podido desecar. Es más, se habla de tamaños, dicen cuánto ha quedado,
cuánto les queda. Entonces, disminuye el impacto. ¿Por qué? Porque hay citoreducción secundaria, en una segunda oportunidad ingresamos, ¿cierto? Después de que hemos hecho tratamiento con quimio y radio, ¿cierto? Cirugía versus quimioterapia. Entonces, aquí el tema es, también tiene que valorarse la paridad. Obviamente es muy complicado si es en mujer joven que no tiene paridad satisfecha. La ventaja, hemos dicho, que el cáncer de ovario aparece más en mujeres adultas, mayores, ¿cierto? Y eso es lo que teníamos que hablar el día de hoy en relación a ovario. ¿Alguna pregunta de ovario primero? Doctor, Dígame. ¿el teratoma tiene olor? ¿Tiene qué? Olor. No tiene olor. Mal olor. Bien. Para la próxima semana ya estamos, nos faltan dos temas, pero para la próxima semana les voy a pedir que me traigan su trabajo de investigación. Hemos quedado 2 semanas después del segundo parcial, me van a entregar el trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces preparen bien.